Bueno, pues cuando usted sale de viaje siempre se pregunta cómo estará la carretera que voy a coger. Vamos a ser previsores, saldremos con tiempo. ¿Cómo estará físicamente el asfalto? ¿Habrá muchos tramos peligrosos o no? Automovilistas europeos asociados, además de ayudarnos a los conductores en muchos temas de seguridad vial y también, como no, de asuntos legales, también hacen informes muy potentes, y este es uno de ellos: las carreteras más peligrosas de España. Y el presidente de Automovilistas Europeos Asociados es Mario Arnaldo. Don Mario, muy buenas. Encantado de estar con vosotros. Un lujo tenerte, porque además alto y claro cuentas las verdades del barquero. Bueno, tratamos sobre todo de defender los legítimos derechos de los automovilistas, y uno de ellos, entre ellos, está el que podamos, el derecho a circular en condiciones de seguridad. Porque tradicionalmente, Jaume, se ha atribuido la causa, casi en exclusiva, la causa de los accidentes de tráfico al factor humano. Y yo, desde luego, no voy a quitar la parte de responsabilidad que tiene el factor humano, porque la conducción es una actividad humana. Pero, sin embargo, si actuáramos y mejoráramos las condiciones en las que se desarrolla la conducción, las infraestructuras, los vehículos, podemos conseguir reducir los accidentes de tráfico. Y es indudable que en España, en los últimos años, ha habido un cierto deterioro en nuestra red de carreteras. ¿En las principales, o sea, las tipo autovía, o en todas las nacionales? Bueno, y también las secundarias. En todas. La red de carreteras en España es una red muy vasta. Tenemos más de... quizá la más extensa que hay en Europa, y las de vías de alta capacidad, lo que son autopistas, incluso estamos por delante de Alemania. Pero las que dependen del Estado, las que dependen del Ministerio de Transportes, son aproximadamente unos 26.000 kilómetros de carreteras que concentran, aunque son esta red de carreteras, concentran aproximadamente la mitad del volumen de tráfico que soportan nuestras carreteras. Y este estudio que hemos realizado recientemente, lo que analiza es el índice de peligrosidad que existe en esa red de carreteras que depende del Estado. ¿Y cuál es el criterio del índice de peligrosidad? Es decir, ¿cuántos accidentes por año? O sea, ¿cómo se sabe cuál es el criterio para saber cuál es de las peligrosas ya? Sí, fíjate, nosotros hemos utilizado un indicador que creo que es lo más objetivo que se puede utilizar ahora mismo para medir con objetividad el índice de peligrosidad. Y lo que hace es tener en cuenta tramos de 1 kilómetro de carretera en el que en los 5 últimos años se ha producido más de un accidente con víctimas, pero además se tiene en cuenta también el volumen de tráfico que soporta esa carretera. ¿Por qué? Porque si solamente tuviéramos en cuenta los accidentes que se han producido, claro, y eso, la Dirección General de Tráfico utiliza otra terminología, como es la de los tramos de concentración, sí, de accidentes. ¿Qué ocurre? Que, claro, tú tienes en cuenta que se han producido en un punto muchos accidentes, pero hay que ver el volumen de tráfico. Claro, por ejemplo, claro, no es lo mismo que en un tramo de 1 kilómetro de carretera se produzca un accidente en una carretera donde pasan 200 coches al día, que se produzca ese accidente en una carretera que pasan 20.000 coches, claro, al día. Claro. Es más peligrosa la primera. La probabilidad es más claro, la primera de que tengas. Y por eso lo que tenemos en cuenta es el índice de peligrosidad medido en accidentes con víctimas en 5 años, no solamente en un año, porque muchas veces la accidentalidad, los mapas de accidentalidad cambian. Sí. Es decir, se puede producir un accidente en un punto de carretera concreto, pero ya no se vuelve a reproducir. Efectivamente, estás 10 años concreto, o 15 que no hay ningún accidente ahí grave, entonces eso ya no contaría. Como... Con lo cual, porque es aleatorio, la accidentalidad es aleatoria, claro, con lo cual no es un punto en el que podríamos decir que hay algún factor sobre el que habría que actuar, porque claro, no es repetitivo. Claro. Por tanto, aquí lo que tenemos en cuenta es los accidentes ocurridos en 5 años en los que el índice de peligrosidad es superior a la media nacional, 10 veces la media nacional. Para que te hagas una idea, los espectadores se pueden quedar con el indicador para este último año de peligrosidad medio que hay en España, es de 8. 8. Bueno, pues nosotros hemos cogido
Y la línea de corte para elegir los tramos de carretera más peligrosos es los que superan al menos en 10 veces esos 8, es decir, que el índice de de 80 para peligrosidad, arriba. 80. ¿Y habéis sacado 270 kilómetros de carreteras? En la red sobre esos 26.000. O sea, son 270 tramos de 1 kilómetro. Eso es, donde el índice de peligrosidad es superior Claro. a la media nacional. Fíjate que estábamos hablando, hemos cogido que tengan 10 veces más. Sí, 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 sí. Bueno, pues el que hemos detectado el tramo de carretera más peligroso por el índice de peligrosidad, hemos cogido uno que tiene un índice de peligrosidad de 1626. Madre mía, en 5 años. En 5 años. Es un tramo de carretera en la Nacional 4, en Jaén, en el kilómetro 252, que, ya te digo, es un tramo de carretera, el 252 y el 253, que es repetitivo. Se produce, es una carretera convencional, es decir, no es de doble sentido de circulación, porque es verdad, fíjate, el milagro que se produjo en España, el milagro de la reducción de accidentes, no fue debido al carné por puntos, como mucha gente quiere atribuirle, sino el verdadero milagro de la reducción de accidentes de tráfico se produjo a partir de 1989 con el plan de carreteras, cuando se produjo el desdoblamiento de las carreteras que eran de doble sentido y se convirtieron en autovías, con lo cual el riesgo de colisión frontal, que es el riesgo es el mayor riesgo. Se te va el coche y además por colisión frontal en adelantamientos, ese se ha eliminado. Tú haces un desdoblamiento de carretera, habrá otro tipo de accidentalidad. Se producen accidentes por salida de vía porque la gente se duerme, pero no por colisión frontal, que es el que más violencia Hay dos casos tiene. paradójicos. Uno es una autovía que se hizo de Medinaceli a Soria, que es la autovía de Navarra, llegará igual tú y yo no la veremos porque está muy lenta, pero eso sí la hicieron. Y se quejaba mucha gente, veía gente que decía, es que aquí pasa, yo paso muy a menudo por ahí, pasan pocos coches. Digo, ya, pero es que antes los accidentes que había eran tantos, travesías, tal y cual, que solo con que te ahorres esos accidentes ya te merece la pena. Y hay otra en Cataluña, que cuando lo hizo, hablando con Pujol, el presidente de aquel momento, el eje transversal de Cataluña, de Gerona hasta Manresa. Lo hicieron un carril para cada lado y luego en las subidas un tercer carril. Eso es. ¿Qué pasa? Que había, como hay niebla, ha habido tantos accidentes graves que ahora están, claro, ahora ponte a hacer túneles y puentes más anchos. Entonces, con una pequeña inversión mayor, o sea, ¿qué pagarías tú por salvar una vida? Es que merece la pena. Claro que sí, y además, fíjate, y es que si destinamos la necesaria inversión en el mantenimiento de las carreteras, ya no digo en creación de nuevas infraestructuras, sino en mantener en buen estado lo que tenemos. Efectivamente. Fíjate, ya no solamente es ahorro, porque el estado de los firmes se ha producido un deterioro, y si bien, por ejemplo, las roderas que generan los camiones, los vehículos pesados, si eso para un vehículo de 4 ruedas es el pasar por esas roderas es incómodo, para un vehículo de 2 ruedas, para una moto, es un peligro y puede hacer que tengas un accidente. Te desvía. Las marcas viales. Aquí, fíjate, algo tan sencillo, ya no solamente el estado de los firmes, sino también el señalizar convenientemente las marcas viales, repasar para saber, sobre todo en condiciones de poca visibilidad, cuando es por la noche, cuando empieza, para que tú sepas por dónde va la carretera, los ojos de gato. Por ejemplo, la red de carreteras en el Reino Unido es mucho peor porque es mucho más estrecha, no tienen muchos de ellos arcenes, pero sin embargo tienen algo con una climatología peor que la que tenemos en España, pero sin embargo tienen algo bueno, que son los ojos de gato que te marcan por la noche esos elementos retroflectantes. Son catadiópticos que lo que hacen es que con la luz del coche te va marcando por dónde va el camino. Por dónde va y eso es barato, no consume. Sin duda. Y además, sobre todo, este tipo de estudios, fíjate, Jaume, que hacemos que hacemos desde hace muchos años en automovilistas europeos asociados, lo que tratamos es de dar un toque de atención. Es decir, este informe lo que trata es, en primer lugar, de advertir cuáles son esos tramos de carreteras donde no algo potencial o algo teórico, sino que ya tiene un historial de accidentes y el automovilista tiene que saber dónde están. Y además, lo que también le damos una alerta a la administración para que muchas veces adopte las medidas adecuadas. Que ellos ya lo deben saber.
claro que lo saben. ¿Pero cuesta dinero o es cuestión de pereza? No, vamos a ver, hay muchas veces que puede ser una medida sencilla, barata de señalización, Por eso. pero hay otras veces que a lo mejor eliminar un tramo de concentración de accidentes, esos más peligrosos, requiere una inversión. Por ejemplo, hay que eliminar una travesía y hay que hacer una vía de circunvalación. Te ponen el cartel, tramo de concentración, vete más lento, te pongo un radar y me gano la vida. Fíjate, el Ministerio de entonces, ahora de Transportes, entonces de Fomento, sí, se gastó hubo una campaña que también fue interesante mientras duró, que colocó en las carreteras una cartelería, una señalización que costó 6 millones de euros esa campaña, pero claro, tú no puedes poner que esos carteles y ya dejarlos de por vida, ¿no? Esto es como el yogur, que caduca y claro, decir, mire, claro, ya no me siga manteniendo ese tramo. De ahí, claro. Lo que tiene que hacer es ya no solamente señalizarlo, sino adoptar las medidas paliativas necesarias para poderlo... Estamos hablando de 200 y pico tramos, pero al menos que hicieran, no sé, uno al mes, no estaría mal. ¿Pero se hace alguno? O sea, ¿se acometen algunas obras para mantenerlo? ¿O va mucho más lento de lo que esperaríais los expertos? Sí, yo creo que van lentos. Y además, sobre todo, fíjate que tenemos un problema en España, y es que muchas veces cuando se aprueban las obras, luego muchas veces se encarecen demasiado, y hay un informe de hace tiempo en la Unión Europea que critican que en España se encarecen demasiado las obras sobre el presupuesto inicial, luego ya que estamos aquí se encarecen demasiado, claro, y una obra que se ha licitado por un precio luego termina... Puede ser el doble según lo que hagan. Claro. Y eso es algo que sí debemos hacerlo, es decir, acometer los plazos, y ya digo que muchas veces lo que sí es importante es que se destine la necesaria inversión en el mantenimiento de las carreteras. Fíjate, cuando se decía y se quería, que afortunadamente ha quedado ya un poco apartado, lo de cobrar en las autovías una tasa, un peaje, claro, por la circulación. Ya que han sacado los peajes de las autopistas, pues ponen una tasa. Sí, querían hacerse, pero y nosotros que hemos estado tratando de paralizar esa medida porque nos consideramos injusta y porque el único país que lo tenía era Portugal, vimos que había funcionado mal. Y de hecho, el año pasado en Portugal han eliminado los peajes de las autovías, que era lo que se quería poner en España. Bueno, pues nosotros incluso esa medida, es decir, para financiar y para invertir, nosotros tratamos de paralizarlo y lo hemos conseguido. Pero lo que tratamos es, si se aprueba, que de la misma manera que se establezca por ley cuál va a ser el peaje, se establezca por ley la necesaria inversión que hay que destinar en la red de carreteras. Por una razón, porque los automovilistas ya estamos financiando con nuestros impuestos más de 30.000 millones de euros al año. El mantenimiento de las carreteras, para tener un buen mantenimiento, solamente sería necesario aproximadamente unos 1.800 millones de euros. Les sobra para pagar a toda la DGT. Sin duda. Y a los guardias civiles incluidos. ¿Y qué ocurre? Que si dices, mire, si usted no crea, cobra, pero no invierte, no establece la necesaria inversión, que aproximadamente puede estar entre el 1 y el 2% del Producto Interior Bruto, es necesario que se garantice esa inversión, porque si no, luego las administraciones públicas tienen una tendencia a cobrar impuestos, pero luego no a destinarlo a lo que se tiene. No son finalistas en este caso. Claro que sí. Bueno, pues tomen nota, hemos visto que se está de Jaén, pero hay muchas más. En la página web de Automovilistas Europeos Asociados tienen toda la lista, y sobre todo eso, si pueden y hablan con las administraciones, tóquenles un poco las orejas, porque estamos hablando de 270 tramos que superan y muchísimo, por muchísimo, esas 10 veces más de los 8 accidentes en 5 años graves que ha habido en esos tramos de concentración. Automovilistas Europeos Asociados, siempre a su disposición y siempre con estos estudios que son muy interesantes. Mario Arnaldo, presidente, muchas gracias. Encantado de estar con vosotros, Jaume.